para poder desarrollar, para no hay que improvisar. Acuérdense que improvisar en algo es más costoso, tiempo y dinero. Entonces, esas cosas son lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, nuestro tema de hoy va a ser cómo planear un proyecto. Todos tenemos, bueno, la mayoría planeamos o planificamos ya un proyecto. Como yo una vez les dije, hay alumnos que tienen planificado un proyecto de vida. ¿Se acuerdan que dijimos cómo podemos crear un plan de vida? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar alguna expectativa de la vida, hay que determinar tus valores o los valores de cada uno, qué es lo que quieres ser, cómo va a ser para llegar a eso, determinar sus necesidades, transformar tus necesidades en valores, en cadena a la acción, a lo que querés llegar. Hay que reflexionar bien sobre el rol de cada persona o de otras personas. Hay que aplicar un plan de vida y hay que monitorear. Hay que ir viendo si estamos llegando a hacer un estudio sobre nuestra situación de vida. Entonces, hay que tener en cuenta. Y hay varios pasos para poder planificar. Para poder planificar, hay que analizar la viabilidad. ¿Se puede hacer esto? Hay que definir bien los objetivos también. Hay que identificar costos y los recursos. Costos en economía, estamos hablando de la parte económica. Recursos, estamos hablando de varios tipos de recursos. Tenemos recursos humanos para saber las cantidades de personas que se necesita para desarrollar. Tenemos los recursos, puede ser edilicio o lo que tenemos cerca para poder utilizar. Sí o sí hay que elaborar un plan de trabajo integral. Y sí o sí, después hay que ir revisando el plan de acuerdo a lo que estamos desarrollando. Eso hay que tener en cuenta también. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. Y lo que como siempre les digo, yo les estoy explicando cómo tenemos que planear un proyecto. Y esto también podemos nosotros utilizar para nuestro desarrollo de proyectos dentro de la arquitectura, que sí o sí tenemos que tener en cuenta también. No solamente para la parte administrativa, no solamente para la vida, sino también podemos utilizar en la arquitectura. Bueno, voy a empezar a compartir, vamos a empezar la clase de hoy. ¿Todos ven la pantalla? Yo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes están entendiendo? No es difícil. Todo es lo que nosotros estamos utilizando en la vida. Sí, profe. Sí, y en nuestro caso es que dentro de nuestra carrera, en lo que es la arquitectura. Sí, voy a grabar. Gracias. Ahora mismo voy a grabar. Iniciar grabación. Bueno. Vamos a empezar. Entonces, planificación de proyecto, en nuestro caso el proyecto de la arquitectura. ¿Cómo podemos planear un proyecto? Entonces, quiero que atiendan bien, porque después yo les voy a preguntar cómo podemos utilizar todo esto dentro de nuestra carrera. Eso podría ser la tarea del jueves. Bueno. Para Alberto Chivetano, en su libro Introducción a la Teoría General de la Administración, dice, la administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Yo les voy a enviar, ya tengo este libro, les voy a enviar para que puedan leer también y a lo mejor vamos a sacar algo para la próxima clase que va a ser el jueves para nuestra tarea. Yo les voy a enviarle el link para poder utilizar. Bueno, entonces, ¿qué dice él? Él dice, el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Esto es para la administración, para poder tener una buena administración. Definición de administración.
La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiencia y eficaz. Para todos, sí o sí tenemos que saber administrar. En nuestro caso, para la carrera de arquitectura, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que planificar primero, tenemos que ver nosotros para poder administrar bien. Vamos a desarrollar un edificio. Lo primero que vamos a hacer es planificar cuánto tiempo va a llevar a hacer eso, cuánto puede costar hacer eso, organizar todo, hay que organizar, ver todo, ya tenemos todos los planos, ya tenemos todo lo que es los materiales, porque podemos perder tiempo también. Hay que organizar materiales y personas que nos va a ayudar. Dirigir, tenemos que saber dirigir. Un administrador, nosotros somos administradores también. Tenemos que saber dirigir, tenemos que controlar el uso de los recursos y las actividades. Como les dije, varios tipos de recursos hay. Recursos materiales que tenemos para poder utilizar y avanzar el trabajo. Recursos personales para ver si tenemos todos los personales que necesitamos. Tenemos el albañil, tenemos el que nos puede hacer el cielo raso, ya vino ya el plomero, el electricista y las actividades. De acuerdo a las actividades, nosotros vamos a ir viendo qué necesidades vamos a ir teniendo. Entonces, para poder lograr y llegar a un buen final, entonces tenemos todo esto tenemos que tener en cuenta, ya sea en una administración de una empresa cualquiera o ya sea en la carrera de arquitectura. Entonces, hay que saber administrar. Acuérdense, el arquitecto es un administrador también. Teorías administrativas. Las teorías administrativas son propuestas que recogen las ideas de un autor o investigador, ¿verdad? En este caso, o en un grupo de actores alrededor de cómo debe funcionar la administración, de tal modo que ésta alcance una mayor efectividad en la concesión de los logros que persiguen. Entonces, para poder, en la teoría de la administración dice que todos tenemos unas ideas. Nosotros, el arquitecto, tenemos ya una idea y queremos nosotros, ¿qué es? Concretar esa idea. Entonces, tenemos que saber administrar esa idea, ya sea en grupo o saber administrar la parte de recursos humanos o recursos materiales, como le estaba diciendo. Entonces, hay que tener en cuenta, saber administrar, pero tiene todo un proceso eso. Esta definición de administración se subdivide en 5 partes fundamentales que se explican a continuación. Tenemos proceso de planear, organizar, dirigir y controlar. Es decir, realizar un conjunto de actividades o funciones de forma secuencial. ¿Qué incluye esto? Uso de recursos. Se refiere a la utilización de los distintos tipos de recursos que dispone la organización. Como les dije, humano, financiera, materiales o de información. Actividades de trabajo. Son el conjunto de operaciones o tareas que se realizan en la organización y que, al igual que los recursos, son indispensables para el logro de los objetivos establecidos. Nosotros saben bien que las actividades que tenemos que tener para poder desarrollar nuestro proyecto, logro de objetivos o metas de la organización. Todo el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar la utilización de recursos y la realización de actividades que son realizados al azar, sino con el propósito de lograr los objetivos y metas de la organización. Eficacia y eficiencia. En esencia, la eficacia es el cumplimiento de objetivos y la eficiencia es el logro de objetivos con el empleo de la mínima cantidad de recursos, ya sea para otras actividades o para nuestra carrera de arquitectura. Esta definición de la administración sirve para la arquitectura, para otras actividades, como le estaba diciendo. Tenemos que procesar y organizar
nuestro trabajo, tenemos que ver los recursos o usos de recursos que tenemos, como les dije, humano, financiero o de materiales. Hay que desarrollar unas cuantas actividades de trabajo, saber quiénes van a trabajar y dónde y cómo van a trabajar. Tenemos que llegar para poder lograr a un buen objetivo, que tenemos que saber organizar, saber dirigir, controlar. Hay que controlar los recursos que tenemos. Tenemos que controlar. Puede ser para nosotros de repente, ¿cuántos materiales nos sobra? ¿Qué actividad, qué todavía falta revocar? ¿O qué actividad, qué cantidad de, no sé, de artefactos de repente necesitamos? Tenemos que saber organizar, tenemos que estar pendientes nosotros de todas nuestras actividades. Eficiencia. Para eso tenemos que saber administrar esa eficiencia, ya sea en tiempo, en dinero, porque cuanto más eficientes seamos, podemos llegar a esa meta que queremos, ¿no? ¿En qué sentido nosotros podemos ganar? En dinero, en tiempo, en todo podemos, si nos organizamos bien, si administramos bien estos 5 puntos, estas 5 partes que le acabo de decir. La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, es decir, realizar un conjunto de actividades o de funciones de forma secuencial que incluye. La planificación consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos de la organización, después determinar la política, proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, normas, estrategias necesarias para alcanzarlo. Incluye además de toma de decisiones al tener que escoger entre diversos cursos de acciones futuras. En pocas palabras, es decir, con anticipación lo que se quiere lograr en el futuro y cómo se va a lograr. Hay una cosa que muchas personas no suelen ver. Cuando uno tiene que planificar, también tiene que ver ordenanzas. En nuestro caso, hay que ver leyes y ordenanzas. Leyes, qué se puede hacer, cómo se puede hacer, dónde se puede hacer. Ordenanzas, zonificar, ver. Para eso tenemos un plan regulador. Hay que visualizar y ver todo. Yo estoy hablando desde el lado de la arquitectura de la construcción. Entonces, hay que saber planificar todo. Tiempo, hay que ver también cuántos tiempos nos va a llegar, qué tenemos todo para usar. Hay otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando empiecen a planificar. En una construcción, ya sea qué tamaño, sabemos qué tamaño, cualquier ejemplo les puedo dar. Una escuela, tengo que ver también cerca de esa escuela que tengo un depósito de materiales, acuérdense que me va a salir más barato si compro más cerca. ¿Qué tipo de material voy a tener? ¿Dónde puedo consumir? ¿Dónde puedo? Tengo que al planificar, tengo que ver dónde voy a copiar todo mi material para no mover y perder mi tiempo también. Todas esas cosas hay que ver. Organización consiste en determinar las tareas hay que hacer, quiénes las hace, cómo se agrupan, quiénes rinden cuenta a quién y dónde se toman las decisiones. Claro, hay que saber quiénes van a hacer, quiénes van a bajar los materiales, quiénes van a techar, quiénes van a entrar a la plomería. Todo tenemos que saber organizar. Todo se utiliza también en la arquitectura, en la construcción. Dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. Por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. ¿Quién es el que va a dirigir? ¿Quién es el que va a hacer la dirección? En este caso, vamos a suponer, pregunto al grupo, ¿quién va a dirigir? Si hablan todos juntos y yo no les entiendo. El arquitecto, pues. Por supuesto. ¿Vos sos? ¿Quién me habló recién? ¿Eh? Dani, soy Dani. ¿Cómo era tu apellido, Dani? Cristaldo. Cristaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿qué tal? Todo bien, qué suerte. Tanto tiempo. ¿Verdad? Pero es el único que habla, por eso me encanta de Cristaldo como es. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en la dirección, el arquitecto es el que va a hacer la dirección. Sí o sí va a haber
vamos a tener un fiscal de obra, va a haber también, pero el que está ahí, el que está siguiendo, haciendo la dirección general, es el arquitecto. Estoy hablando en nuestro caso. Control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. A los planes. Implica la medición de desempeño con base en metas y planes. La detección de desviaciones respecto a las normas y la contribución de las correcciones de estas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir controlando, porque no es tampoco que uno empezamos a planificar y todo sale. Ojalá Dios quiere que alguna vez salga el 100% de lo planificado en tiempo, forma y costo. No, no suele ocurrir eso. Pero también tenemos que ir controlando para que no suceda, pero nos demos cuenta al final recién. O sea, hay que seguir un control, hay que ir controlando de acuerdo al tiempo y a las actividades que se estén desarrollando. Bueno, el administrar proyectos implica analizar algunos conceptos como ser proceso, sistema, fundamento, esfuerzo, planear, organizar, ejecutar y controlar, retroalimentación, objetivos, eficiencia y eficacia. Estos son los que tenemos que tener nosotros, estos conceptos tenemos que manejar también. Como les dije, administrar proyectos implica analizar algunos conceptos como ser proceso, es el conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno. También significa progreso o acción de ir en vanguardia. Entonces, todo tiene un proceso, tenemos que ir viendo nosotros cuando tenemos un proyecto, tenemos que ir desarrollando y viendo también ese proceso, cómo va a ser. Sistemático, es lo que sirve o ajusta a un sistema, lo que procede por principios y es invariable en sus acciones, reglas o principios enlazados entre sí. Hay varios sistemas que tenemos que ir viendo. Cada lugar o cada grupo ya tiene un sistema y nosotros tenemos que adecuarnos al sistema que está siguiendo. Tampoco podemos ir nosotros. Hay cosas que podemos innovar, pero no saliendo de ese sistema. Fundamentos. Se considera como el principio cimiento de una cosa, principal o motivo con que se pretende afianzar o asegurar algo. Entonces, cualquier proyecto que nosotros tenemos tiene que tener un fundamento, tenemos que nosotros defender, pero que tiene que ampararnos siempre las leyes y las ordenanzas. Esfuerzo, empleo energético de la fuerza física e intelectual, uso de los elementos costosos en la consecución de algún fin. En nuestro caso, que nosotros utilizamos la parte intelectual y la parte física, para eso tenemos nosotros personal que van a ir desarrollando eso. O sea, todo tiene un esfuerzo. Cada uno hace de acuerdo a sus posibilidades. Ciclo de planear, organizar, ejecutar y controlar. El empleo energético de la fuerza física e intelectual, uso de los elementos costosos en la consecución de algún fin. Todo esto es para llegar a algún fin, para llegar a un buen puerto, como solemos decir. Retroalimentación es la utilización de partes de los resultados en su totalidad, con el fin de garantizar la estabilidad. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que irnos retroalimentando, tenemos que ir viendo, no es que con uno nomás llevamos a desarrollar hasta el final, no, tenemos que ir viendo si se puede todavía hacer, se usa todavía, existe todavía algunas cosas. ¿Qué objetivos que son enunciados que describen en términos conductuales los resultados que esperamos lograr a través de la aplicación del proceso? Siempre queremos llegar nosotros a un objetivo, a una meta. Eficacia, capacidad de producir un buen efecto, hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. Siempre nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, como nosotros estamos queriendo tener una buena eficacia o bueno, estudiando para poder aprender y poder utilizar y después llegar a lo que proponemos. Y la eficiencia se da cuando se utiliza menos recursos para lograr un mismo objetivo o al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. Esa es la eficiencia cuando nosotros
estudiamos todo ya lo antes, ya nos vamos desarrollando y todo a su cabalidad. Importancia de la planeación del proyecto. Permite lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. Evita trabajos innecesarios. Permite definir funciones y responsabilidades. Entonces, para la importancia de una planeación de un proyecto que tenemos que tener en cuenta, permite lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, evita trabajos innecesarios y permite definir funciones y responsabilidades. Por eso tenemos que saber hacer una planeación para desarrollar un proyecto. También, como dijimos, define también líneas de autoridades o coordinación y asesoría. Tenemos que saber quiénes pueden hacer, sirven de básculo o de apoyo a la organización o la elaboración de un proyecto. Estudia y soluciona problemas con miras a conseguir un propósito. Todo eso hay que tener en cuenta. Estas son las importancias para poder desarrollar bien un proyecto. Para eso necesitamos planear primero. También hay que tener en cuenta fija acciones, pasos y actividades a desarrollar. Retroalimenta constantemente los procesos para lograr finalmente el objetivo. Ir averiguando. Siempre hay que empezar a investigar. Y hay procesos administrativos que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos un objetivo, todos tenemos un objetivo de vida, todos tenemos un objetivo cuando un propietario, alguien nos empieza a buscar un arquitecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero para llegar a un buen objetivo que hay que tener en cuenta? Hay que hacer una buena planeación, una buena organización, un buen control y todo también depende de la dirección. Y todos estos 4 tenemos que tener en cuenta para poder llegar a un buen objetivo. Entonces, hay que planear tiempo. Hay que planear tiempo. Hay que organizar bien los recursos. Hay que controlar bien, ya sea recursos o recursos materiales, recursos económicos o recursos humanos. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una buena dirección. Todo esto es para poder llegar a un buen objetivo. Planeación. La tarea de la planeación consiste en reducir al mínimo los riesgos y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades. Desde una perspectiva menos teórica se puede afirmar que significa decir con anticipación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros planeamos bien, que vamos a llegar a un buen puerto, nos vamos a ir, como siempre solemos decir, improvisando. Nos vamos improvisando porque ya tenemos toda una actividad que podemos desarrollar. Entonces, pero planeamos antes. Para planear se puede aplicar los siguientes pasos. Diagnóstico, estudio de la realidad. ¿Qué tenemos que ver? Ir viendo, lugar, ver, en nuestro caso, en la construcción, en la arquitectura, ver dónde va a ser, qué orientación tiene. Todo eso tenemos que ver. Las partes legales, recolección y análisis de información. Al diagnosticar estamos recolectando también esos análisis. Entonces, ver las informaciones del lugar. Programación, concentración de todos los planos. Define los objetivos, actividades para lograr, los recursos que tenemos, métodos para llegar, quiénes van a ser los responsables, en cuánto tiempo vamos a hacer. Después, ¿qué viene? Después, al tener todos estos 3 puntos que tenemos que tener una toma de decisiones, selección lógica, racional, objetiva, que debe hacerse entre las diferentes alternativas para lograr una gestión acertada. Nos vamos a la ejecución, poner en marcha el programa o plan. Control y evaluación, información acerca de cómo va a cumplir estas metas y después las técnicas de planeación que nosotros ya tenemos también que ir viendo. ¿Cuáles son las técnicas de planeación nosotros que tenemos? Ordenanza, planos, todos son nuestros documentos, son nuestras técnicas que nosotros planeamos en ese.
Cuando hicimos los planos, que tuvimos en cuenta, cuáles son los procesos que vamos a ir desarrollando, cuáles son los materiales que vamos a ir desarrollando de acuerdo a la actividad que se van desarrollando en la obra. Dentro de las técnicas de planeación se encuentra la definición del programa técnico de revisión y evaluación de planeación. Entran variables de costo óptimo y mínimo y además reducción de tiempo. Todo esto, como siempre les dije, tiempo es plata. Cuando más rápido uno hace, menos uno va a gastar. Entonces, también quiere decir mucho esos recursos que hay que tener en cuenta. Relación entre acontecimientos. Tenemos acontecimiento 1, acontecimiento 2. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué depende? El tiempo y la actividad. En nuestro caso, ¿qué puede ser nuestro primer acontecimiento? Ir a ver la zona, la orientación, las medidas. ¿Qué puede ser acontecimiento 2? El proyecto. Nos vamos desarrollando ya el proyecto para poder mostrar al cliente. Depende de qué acontecimiento sea, por eso les digo, depende. Puede ser que ya estemos en un acontecimiento 3 que empezamos a ver ya los materiales. Entonces, depende mucho cuál es la actividad. Entre los acontecimientos se dibujan conexiones o flechas de acuerdo con los planes o expectativas vigentes. Puede haber actividades con los planes o expectativas vigentes. Puede haber actividades simultáneas o de relación recíproca. Y la trayectoria que dura más tiempo se denomina trayectoria crítica. Como les dije, puede haber varios acontecimientos. Como les dije, acontecimiento 1, podemos ir a ver el lugar. Acontecimiento 2, empezamos a rayar. Acontecimiento 3, puede ser que ya aceptó el cliente y nosotros ¿qué hicimos? Ya metimos a la municipalidad o ya hicimos ya para la aprobación de un plano. Pues acontecimiento 4, ¿qué puede ser? Empezamos a implementar. Y lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que es una trayectoria crítica. Todo esto es una trayectoria, puede ser que de repente el acontecimiento 4 volvamos otra vez al 1 que había sido, nos fijamos bien en alguna orientación. Tenemos que ir viendo, pero sí o sí hay que revisar paso por paso. Todo, hay que planear bien un proyecto para no ir del cuarto, ir otra vez al 1. O sea, todo esto hay que tener en cuenta. Tiempo puede representar en tres estimaciones. El tiempo puede ver, como les dije, plazo optimista. Tenemos un plazo nosotros. Vamos a decir, vamos a terminar una obra. Nos fuimos primero a hacer un relevamiento. Nos dice, plazo, no, nosotros estamos a hacer, les traigo el proyecto para 15 días. Ese es nuestro plazo optimista, pero el plazo probable depende de otros, no depende de nosotros, porque también tenemos que ver si quiere aprobar sus planos, si quiere terminar, si va a ser primero construir, después va a poder, después se va a presentar los planos y plazo. Entonces, ¿qué pasa? Probable es porque, ¿qué pasa si nosotros no presentamos los planos y estamos construyendo y viene y nos para la obra? Entonces, varía todo. Y el plazo pesimista es como siempre dijimos que decimos, no, entre 4 o 5 meses recién. Pero ¿por qué muchas veces al cliente hay que darle algunos, tampoco le podemos decir en 3 meses o 4 meses? Tenemos muchas cosas que nosotros, nuestro plazo, nuestro tiempo nos puede atrasar. Son documentaciones que no depende de nosotros, tiempo estoy diciendo, en la parte si llueve, si no llueve, si hace frío, si de repente, como ocurrió varias veces, el cemento no hay cemento. Entonces, no depende de nosotros muchas veces. Entonces, en la construcción o nuestra carrera es muy variable el tema del tiempo. Pero sí o sí hay que tener en cuenta algo. Cuando ponemos un plazo o firmamos un plazo con un cliente y tenemos algunos problemas, tenemos que documentarnos. Lluvia, para eso vamos a irnos en metodología, vamos a ver igual creo que era algo como INAC, algo así, no recuerdo muy bien ahora. DINAC, perdón, donde ahí nos va a decir cuánto tiempo llovió, cuántos milímetros cayó. No hubo cemento, documentar, no que no hubo cemento. Entonces, esos son documentos para nosotros
por si el plazo no hayamos llegado a un tiempo indicado. Ejemplo, diagrama de un programa correspondiente a una izada de bandera. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo. Entonces, vamos a una izada de bandera. Entonces, pero también para eso, ustedes se dan cuenta, parece sencillo, pero igual hay que tener en cuenta varias cosas. Entonces, ¿qué primero se hace? Hace una reunión de profesores y asignación de las actividades. Cuando empezamos, ¿eso qué tenemos que hacer primero? Elaborar un programa. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Comunicar a los alumnos del grado, asignación de responsabilidad a los educandos, cursar invitación, hay que invitar. Entonces, consecución de estímulo, hay que ir viendo, aprendiendo, enseñando, hay que haber un ensayo y la realización del programa. Para cualquier actividad se tiene que hacer un diagrama, un programa. Esto es para solamente algo sencillo, pero más todavía no es nuestro caso. En nuestra vida profesional hay que saber organizar, hay que hacer un diagrama de un programa. Organización. Se le define como la función administrativa que se ocupa de fijar la estructura, funciones, los procedimientos y las normas necesarias que mediante el esfuerzo coordinado de un grupo de personas permite fácilmente el desarrollo de la institución. En este caso, por ejemplo, para poder que haya para una buena organización, ¿qué tuvieron que ver? Se tiene que ver algunas funciones administrativas. Uno se tiene que ocupar de como dijimos, de hacer invitaciones, ver las funciones que se tiene que hacer, quiénes va a hacer. Pero todo esto lleva un esfuerzo y hay que coordinar en grupo, o algunos en grupo, el otro a lo mejor tiene que organizar solo, no va a coordinar solo cuando es individual. Pero en nuestro caso, siempre vamos a trabajar en grupo. Nosotros los arquitectos trabajamos en grupo. Nunca un arquitecto, una sola persona va a construir, va a hacer todo. Yo no puedo ir a construir, hacer mezcla, bajar los materiales. No voy a poder hacer todo. Entonces, tenemos que saber organizar, saber hacer una buena organización. Existen 4 elementos que identifican una organización. Hay que tener en cuenta la estructura, función, procedimiento y normas. En la estructura hay que hacer un organigrama, hay que armar un organigrama para ver cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Funciones, tenemos que tener un manual de funciones, ya sea en una entidad pública, una entidad privada o nosotros mismos. ¿Qué va a ser sabemos luego, ¿verdad? El albañil tiene que levantar paredes. El plomero tiene que venir a poner todas las instalaciones, pero tenemos que ver nuestro manual, tenemos que ver nosotros. Procedimiento, manual de procedimiento. ¿Cuándo entra? ¿En qué momento para poder saber el procedimiento para poder llegar a un buen puerto? Las normas son las estrategias o pautas que se soportan la estructura. Entonces, que nosotros tenemos normas, tenemos leyes, tenemos ordenanzas y también una actividad cuando empecemos a desarrollar. Vamos a tener un reglamento, unas normas que tenemos que seguir, porque acuérdense que somos varias personas que vamos a trabajar en una obra. Manual de procedimientos indica la forma cómo debe realizarse las tramitaciones y cuál es el procedimiento a seguir en algunas actividades. Esto ustedes a lo mejor dicen, nos puede servir para una empresa privada, pero también tenemos que tener un manual de procedimiento, una obra. Un ejemplo, por ejemplo, acá vamos a ver, proceso para realizar una recuperación. Hacer la solicitud de la recuperación, estamos hablando de una clase, ante la coordinación. Entonces, tengo que primero solicitar una recuperación de clase. Solicitar al docente la temática de recuperación, de qué materia queremos recuperar. Realizar la recuperación ante el profesor del área. Ver con el profesor, decirle qué es lo que queremos que nos vuelva a enseñar o qué queremos recuperar si no tuvimos clase de tal día. Enviar por parte del educador los resultados de la recuperación de la Secretaría General de la institución. El profesor tiene que hacer todo, evaluar y enviar. El educando solicitará el resultado de la recuperación en la Secretaría de un plantel.
todo, para cualquier cosa tenemos que tener, hay un procedimiento. Ustedes mismos en la facultad, ustedes tienen un procedimiento. Ustedes cuando de repente se quejan a un profesor, ¿qué hacen? Se va a primero a la atención del alumno. La atención del alumno se comunica con el director de la carrera. El director de la carrera se comunica con el coordinador. El coordinador después se comunica con el docente. Todo hay un proceso. En todo existe eso. ¿Y, ¿y para qué? Es para que haya una mejor organización. Todo es para eso, para poder. Todo depende, esto que depende es planear un buen proyecto. Todo es porque queremos planear un buen proyecto. Ejecución. Consiste en cómo hacer que el grupo entre en acción para lograr el desarrollo de la planeación y la organización. Factores fundamentales para la ejecución. La autoridad. Es el acto por el cual quien dirige esta capacidad de integrar los esfuerzos de los miembros del proyecto, de tal manera que con el cumplimiento de las tareas asignadas se logren los objetivos propuestos. Tenemos que ejecutar, tenemos que luego ver los fundamentos para poder, o quién tiene que hacer, y tenemos que tener una autoridad. Sí o sí tenemos una autoridad. En nuestro caso somos nosotros. En una institución privada, estudiantil o educativa, tiene que ser el director o el rector. Luego está la responsabilidad, que eso sí o sí cada uno tenemos que ser responsable. ¿Qué quiere decir responsabilidad? Todo aquel que quiere derecho, que quiere deberes, adquiere deberes. Toda persona debe cumplir a cabalidad los deberes que ha adquirido. Una persona debe rendir cuentas a alguien, delega verdadera autoridad. En nuestro caso, la responsabilidad es nuestra, pero nosotros vamos a ir delegando también. Yo no voy a poder estar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la obra. No, para eso yo voy a delegar a una autoridad, voy a tener un responsable de obra. Ese responsable va a ser un responsable, seguro que le va a decir uno que va a ser responsable del depósito donde está la copia de materiales para que no desaparezcan los materiales. Otro, por ejemplo, en tal nivel va a trabajar todo lo que va a revisar, todo lo que es la parte de plomería o la parte. Entonces, esa responsabilidad no es que vamos a llevar solamente nosotros. Tenemos que delegar responsabilidad, también tenemos que ver a quién vamos a ir delegando esa actividad. Bueno, ¿qué tal, señores? ¿Entendieron para lo que les estoy hablando? Acuérdense que esto es... La planificación de proyectos, ya les dije varias veces que no solamente en la arquitectura, en la vida, en todo. Nosotros estamos hablando, definiendo qué es y hablamos de proyecto de arquitectura, siempre hablando de la arquitectura. Y hoy, nuestra clase hoy fue cómo planear un proyecto, ya sea en la vida, en alguna institución o en la arquitectura, en la construcción para nosotros. Bueno, yo les voy a enviar un libro para la próxima clase, que va a ser el jueves. Hola, profe. Hola, ¿quién sos? Porque no estoy viendo quién están hablando. ¿Quién sos? Dayanara. ¿Qué tal? ¿Entendieron todo lo que yo les estoy diciendo? Sí, profe, yo quería consultar algo. Hasta ahora no tenemos aún tarea para entregar, ¿verdad? Tuvimos tarea el jueves, una pruebita. Este jueves. El jueves pasado. ¿Y hasta cuándo se entregaba? Y era justito en la hora de examen, nomás luego era. Ah, no, ese sí realicé. Ah, bueno, no hay, después todavía no estamos haciendo. Porque como les diga a tus compañeros, los lunes vamos a asistir, vamos a tener clase. Los jueves yo voy a alzar tarea. Como no tenemos clase los jueves, ¿qué va a ser nuestra actividad? Nuestra actividad es desarrollar tarea. Entonces yo los jueves o miércoles de la noche yo seguro que voy a alzar lo que va a ser tarea. Y tienen tiempo hasta el lunes para presentar. Los lunes se entregan las tareas. ¿Está? La clase la vez pasada fue porque fue un examen nomás. Pero este jueves, por ejemplo, yo voy a alzar tarea
Ustedes tienen para desarrollar jueves, viernes, sábado, domingo y lunes van a alzar. Tienen tiempo hasta las 23:59. Así vamos a ir desarrollando. ¿Qué Ok, clase, profe. profe? ¿Cómo? ¿Los jueves va a haber clases, profe, o va a ser solo la tarea? Tarea va a ser. De repente, si alguien no entiende o quiere que se le explique o algo, o el tiempo no nos da, o de repente, hoy terminé mi clase, pero no pude terminar mi clase, ok, ya son las 3 de la tarde, pues yo sé que usted también tiene clase. En ese caso, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar y continúo el jueves. Pero si llego a terminar, no hay problema. Vamos a tener solamente tareas. Entonces, yo el viernes le voy a alzar un libro que tengo y algunas cosas que van a ir desarrollando ustedes. Les voy a ir anunciándolo ya. ¿Está? Profe, gracias. Nada. Bueno, alguna consulta, señores, quiero que lean, que se vayan viendo y quiero que algo hagan también. Todo lo que estamos desarrollando, todo lo que yo les estoy explicando, quiero que ustedes planteen en su taller. ¿Qué yo tengo que tener para poder, cómo voy a hacer para poder planear? ¿Cómo voy a planear para poder hacer un proyecto, mi proyecto de taller? Entonces, toda esta actividad que yo le estoy diciendo, ustedes están desarrollando, pero cada uno en el rol que le corresponde o en el rol que le está tocando desarrollar ahora. Entonces, atiendan eso, quiero que se vayan leyendo y comparen. Eso es lo que quiero que hagan, señores. Y lean, por favor. Les voy a enviar, el jueves le envío un libro y algunas actividades que van a hacer de acuerdo a ese libro. ¿Está? Bueno, es todo, señores, y nos vemos el lunes, si Dios quiere la bici, ¿sí? Dale, profe. Dale, profe, gracias. Dale, profe. nos vemos. Chao, chao.